El choque de civilizaciones de Huntington, él asume como si hubieran múltiples civilizaciones en el mundo. Y no, lo que existe es una sola que ya colonizó y destruyó todas las otras. Existe diversidad epistémica, eso es otra cosa. Lo que pasa es que lo que está amenazando ahí no es una civilización. El problema con Huntington ahí es que Huntington está nombrando algo de una manera falseada. Porque él lo que hace es mostrar como si el mundo fuera multicivilizacional. El mundo lo fue multicivilizacional en 1492. Hoy día no es así. A partir de la expansión colonial europea, todo eso lo destruyeron. Entonces, lo que hace Mr. Huntington, no sé si estuviste aquí cuando estaba discutiendo a Huntington ayer, es que yo discutí a Huntington ayer con más detalle, donde él define lo que yo estaba diciendo, para repetirlo muy sintéticamente, porque no quiero repetir otra vez cosas dichas, es que lo que ocurre después de la Guerra Fría es que ya no hay un enemigo. Ya no hay un enemigo. Porque cae la Unión Soviética. Entonces, el Pentágono y la industria militar industrial de los Estados Unidos se quedan sin el enemigo que justifica el presupuesto militar. Entonces, ahí viene un debate en los Estados Unidos, que yo lo discutí ayer con más detalle, sobre el tema de quién es el nuevo enemigo. Y la Fuerza Aérea decía que era China, porque en una guerra contra China no va a ser cuerpo a cuerpo, va a ser con la aviación. Y la Fuerza Naval decía que no, que es la guerra contra la droga por el mar. Y la Fuerza Armada que decía que no, que es la guerra contra la droga por tierra. Y entonces había una pelea ahí, porque toda la discusión era quién se lleva el grueso del pastel y cómo seguir justificando el crecimiento del presupuesto económico en un contexto que ya no hay enemigo. Entonces, se tienen que inventar uno nuevo. Ahí viene Mr. Huntington con el choque de civilizaciones. Y Mr. Huntington lo que va a tratar de decir es definir un nuevo enemigo internacional. Y él va a decir, el enemigo son los musulmanes. Pero él lo va a conceptualizar como civilización. En realidad, el mundo musulmán está periferializado dentro de este sistema mundo. Y está subalternizado dentro de este sistema mundo. No están afuera. Han sido colonizados por este sistema mundo. Entonces, hablar de civilizaciones en choque es como si hubiera otros sistemas paralelos a este. Y es una manera de distorsionar la realidad y horizontalizar el conflicto como si fuera, pues mira, los musulmanes son una civilización con otras lógicas y nosotros somos otras y estamos de igual a igual y lo que hay que pelear es por nosotros prevalecer sobre ellos y no sé qué. No, aquí hay una jerarquía de poder, de dominación y explotación de este mundo occidentalocéntrico sobre esos otros mundos. Entonces él distorsiona eso. Y él va a definir el nuevo enemigo. Y claro, con ese nuevo enemigo, todo el mundo está contento, porque ahora las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, todos tienen un pedazo del pastel y además el presupuesto militar se duplicó entre los 90 y hoy. Más del 50% del presupuesto federal americano se va en inversiones militares en el Pentágono. Más del 50% del presupuesto de los impuestos que recaudan se va en inversiones militares. Entonces, lo que estaba diciendo ayer era que el proyecto del New American the Project for the New American Century, que es el proyecto del think tank de derecha, en el cual está Rumsfeld, Cheney, Pearl, Wolfowitz, todos ellos en los 90 estaban llamando una guerra contra Irak. Y cuando ven que eso no funciona, porque el Congreso republicano les dice que no, y la administración Clinton les dice que no, entonces produce un nuevo documento en septiembre del año 2000, donde dicen que hace falta un nuevo Pearl Harbor para irse a una guerra contra Irak. ¿Sabes lo que es un Pearl Harbor? Un ataque en territorio americano, porque Pearl Harbor fue cuando los japoneses atacaron. Y son los mismos que tienen los reportes de que viene un ataque con aviones comerciales
en los Estados Unidos y tienen todos los reportes de que eso va a pasar y no hacen nada. Dejan que pase. Ayer yo discutí más, con más detalle de septiembre 11, no puedo repetirlo, mostrando cómo no es solo... Hasta ahí, lo mínimo que puedes decir es que esas élites políticas estaban en complicidad con lo que pasó porque lo dejaron pasar. Pero cuando te pones a examinar septiembre 11 con detenimiento, y lo discutí ayer en más detalle, pues se levantan otras preguntas. Que no voy a entrar ahora en eso porque ya lo hablamos. Entonces, lo que hace Huntington es definir ese nuevo enemigo exterior. Y luego él hace otro libro que dice Who Are We? Ese libro es menos conocido en América Latina, donde él define el enemigo doméstico. Y el enemigo doméstico es los latinos. Porque son la población de más crecimiento en el mundo, y son en el mundo no, en Estados Unidos, está los blancos americanos haciéndose minoría demográfica, los latinos creciendo enormemente, y ya ve y anticipa que van a ser minoría demográfica. Entonces, él lo que provee ahora es, él ya proveyó el discurso, porque no es hasta septiembre 11 que no se consolida el discurso huntingtoniano. Necesitaban septiembre 11 porque hasta ese momento no había consenso en las élites políticas americanas. Fue septiembre 11 el que les da el vuelco para que la tesis huntingtoniana del enemigo musulmán se haga realidad. Viene el otro libro de él, que es el enemigo doméstico. Entonces dice que son los latinos porque los latinos no hablan español o no quieren hablarlo o lo hablan mal, porque los latinos están contaminados con cosas africanas y cosas indígenas, ¿no? Y en ese nuevo contexto él provee el discurso para la élite política americana de qué significa en el nuevo contexto donde los blancos americanos van a ser de minoría demográfica, cómo ahora justifica que ellos sigan dominando o sigan mandando. Pues él hace un identity politics WASP, ¿no? De blanco americano, protestante blanco americano, donde él dice: nosotros somos los llamados a liderar el país, nosotros los white anglo-saxon protestant, porque somos los que llevamos los valores fundacionales de la nación, que es europeo, protestante y anglosajón. Aunque seamos minoría demográfica, somos los llamados a liderar. Los demás pueden ser mayoría demográfica, pero no se justifica que ellos sean líderes de este país, porque ellos no siguen los valores fundacionales de este país. Entonces hace una política identitaria para justificar en el nuevo siglo nuevas formas de apartheid. Y mencionaba ayer cómo eso está acompañado de las luchas decoloniales dentro del imperio. Ayer discutí mucho esto de las luchas decoloniales dentro del imperio y lo que está en juego para el siglo XXI en Estados Unidos. Eso está en uno de los artículos por ahí. Pero el asunto con Huntington es que el concepto de civilización que él usa es culturalista. Es un concepto culturalista. No es un concepto estructural, ¿no? Y aquí, fíjense que yo estoy hablando de estructura y cultura al mismo tiempo. No estoy separándolo. Pero yo no estoy obviando las estructuras. El concepto de los obvia las estructuras. Y plantea un mundo horizontal donde hay civilizaciones coexistiendo horizontalmente, una cosa totalmente falsa, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema occidentalocéntrico que ha colonizado al resto del mundo y está en la posición de poder. Y las luchas que vienen de diferentes espacios son luchas al interior de ese sistema. No son civilizaciones, son sujetos colonizados por el sistema luchando por la liberación. Y eso está pasando en muchas partes del mundo. Entonces, claro, ellos encontraron con septiembre 11 la gran ficción para justificar la guerra contra el terrorismo y mantener los presupuestos militares escalonados y las intervenciones en el Medio Oriente y todo eso, que alimenta el aparato industrial militar de los Estados Unidos, que vive de inventarse guerra porque si no se le cae el kiosco. ¿Entiendes? Y encontraron algo que ahora todos están contentos, porque ahora la Fuerza Aérea, la Armada, la Naval, todos están ahora felices porque todos tienen un pedazo del pastel y eso se ha incrementado y todo eso. Y además la industria militar
industrial, está recibiendo todos los contratos para todas estas aventuras en el Medio Oriente con dinero del fisco americano, ¿no? Pero fíjate que el concepto de civilización que él usa es culturalista. Yo estoy usando un concepto que es estructural, número uno. Y número dos, fíjate que él, cuando usa ese concepto, horizontaliza los pueblos como si hubiera un mundo de horizontal, de igualdad y de relación. Es como el conflicto israelo-palestino, que ahí dicen, hay una guerra. No, ahí no hay una guerra, hay un abuso. Llamarle guerra a eso es una distorsión, porque es como si hubieran dos fuerzas de igual a igual. No hay dos fuerzas de igual a igual. Hay gente tirando piedras y otro tirando misiles, ¿no? Desde aviones. Eso no es una guerra, eso es un abuso. Que ahora ellos vienen y se vuelan con bombas y matan población israelí. Sí, todo eso pasa, pero hay que preguntarse entonces cómo las condiciones de posibilidad de que alguien venga y esté dispuesto a morirse así, que es lo que está pasando ahí, con ese sujeto, ¿no? Para lanzarse en una aventura así. Número uno, pero número dos, si tú no quieres que haya gente volándose así, entonces dale la misma ayuda militar que le das a los israelíes, dásela a los palestinos, y ahora están en condiciones de igual a igual, y ahora habrá una guerra de igual a igual y no habrá más cuestiones suicidas, porque ahora podrán pelear de igual a igual. La razón por la cual hay el suicidio es la desesperación, es las armas de los débiles utilizando lo que pueden para combatir al enemigo. Y si no quieres que eso ocurra, entonces o resuelves el problema de raíz, ¿no? Y termina la colonización israelí en el Medio Oriente, o entonces dale la misma ayuda militar de 10, 12, 15 billones de dólares que le dan a Israel, dásela a los palestinos también, y así están en condiciones de igualdad. O no le den ninguna a Israel, exacto, quítale la ayuda militar a Israel, pero aún así tienen tanto poderío militar ahora mismo con los años de dinero que han recibido, que aún así todavía no es una guerra igual, ¿no? Ahí no hay guerra, ahí lo que hay es un abuso, ¿no? Y entonces menciono esto porque un poco es lo que pasa con Huntington, que él construye los conflictos como si lo que hubiera fuera, estuvieran en pie de igualdad todos, ¿no? Y no es así. Pero en el fondo, esto es un discurso geopolítico para justificar un nuevo enemigo que permita entonces seguir con los presupuestos militares y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso es muy distinto lo que él dice a esto que estamos presentando aquí. Y la noción de civilización que yo estoy usando va más por el lado de los indígenas, aborígenes, el concepto de mesecer de civilización, ¿no? Que lo que hace Mr. Huntington, porque para él hay cultura, pero no hay estructura, no hay poder, ¿no? Hay una serie de matizaciones que quiero hacer ahora, luego de la exposición. La primera es que esto es sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Pues otra manera de llamarlo es civilización occidental. Otra manera de que se puede llamar es civilización de muerte, porque los indígenas usan ese término, civilización de muerte. ¿Por qué civilización de muerte? Porque este sistema ha matado más vidas humanas que ningún otro sistema en la historia de la humanidad. Y además ha matado más formas de vida que ninguno otro en la historia de la humanidad. Al punto que no sabemos si va a haber vida en la Tierra de aquí a 100 años. O sea, o menos. De manera que el nombre civilización de muerte es el nombre que acuñan los pueblos indígenas del mundo, que no son solamente en América Latina, en África y en Asia, que usan este término para describir este sistema. Observen cómo el uso del término civilización, que se usa en las epistemologías y en las perspectivas de la zona del no ser, ¿no? En oposición a hablar de un sistema capitalista y punto. Entonces, pues esa sería una manera de llamarlo, de una manera más abreviada. O
Quijano le llama patrón colonial del poder. Claro, él no lo ve de la misma manera porque él tiene otras categorías y otra manera de articular esto, como lo explicamos ayer, donde para él hay unas formas de existencia social a través de las cuales la colonialidad opera controlando, ¿no?, la autoridad política, el sexo, identidad, epistemología y el trabajo. Eso lo discutimos ayer por la tarde. Para mí es importante, yo lo hago de otra manera diferente a él. Para mí esto sería el patrón de poder colonial, si es que fuera a usar ese término de Quijano, porque para mí todas estas son jerarquías de poder que nacen al calor de la historia colonial y que no desaparecen con la eliminación de las administraciones coloniales. Y eso sería la colonialidad. La colonialidad para mí son esas estructuras de poder que emergen de la historia colonial, pero que no una vez emergen y se cristalizan, ya no son reductibles a las administraciones coloniales, porque pueden continuar su existencia en un mundo ya sin administraciones coloniales. ¿Por qué? Por varias razones. No es solamente que estas jerarquías de poder se consolidan y materializan formas de poder en diferentes ámbitos de la existencia social, es que también las internalizamos en nuestra subjetividad. Ustedes saben la película The Matrix, ¿no? Pues este es el Matrix. Este es el Matrix que está invisibilizado, que nunca lo nombramos, nunca lo articulamos, pero que nos constituye en nuestra subjetividad, en nuestras identidades, nuestras maneras de ver el mundo, nuestras maneras de actuar en el mundo, ¿no? Pero que usualmente no lo ponemos de esta manera, porque usualmente fragmentamos el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento eurocéntrico diría, cuando yo presento esto en lugares más disciplinarios de las ciencias sociales, la gente se queda mirando y dice, oye, pero ¿qué es esto? ¿No? Porque si tú haces ciencias políticas, se supone que tú te dediques a mirar esto, la jerarquía interestatal, ¿no? Y ciencias políticas, el Estado, derecho, todas estas cosas, ¿no? Si haces economía, se supone que tú mires esto, ¿no? Si tú haces filosofía, tú miras esto. Si tú haces educación, tú miras esto con esto. Si tú haces lingüística, pues tú miras acá. Si tú haces estudios religiosos, tú miras aquí. Estudio de los medios de comunicación, miras acá. Geografía, miras acá, ¿no? Sociología, pues tú miras a esto, quizás con esto, ¿no? Pero cada disciplina tiene su espacio, ¿no? Y tiene su ámbito. Entonces, lo que estoy planteando aquí es que tenemos que pensar transdisciplinariamente. Y pensar transdisciplinariamente se trata precisamente de no anclarse en una disciplina, sino en pensar más allá de las disciplinas y en pensar en términos de problemas del mundo, no en términos de problemas disciplinarios. Y lo que pasa con las academias occidentales es que caen en lo que Louis Gordon llama, filósofo fanoniano afro-jamaiquino, que le llama decadencia disciplinaria, porque nos dedicamos a descifrar los problemas de las disciplinas y perdemos de vista los problemas de la realidad del mundo. Entonces, si dejamos de lado los problemas de las disciplinas, que eso es lo que él llama decadencia disciplinaria, donde sustituimos los problemas de disciplina por los problemas de la realidad. Y entonces terminamos en un monólogo entre los académicos sobre quién es el que dice las cosas mejor o más bonito o más de moda o no sé qué. Entonces, parte de lo que se trata es romper con esa decadencia disciplinaria y miremos el mundo y miremos los problemas del mundo y miremos entonces más allá de las disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Esto no es ni antropología, ni ciencias políticas, ni economía, ni estudios religiosos, ni nada de eso. Está todo ahí, ¿no? Integrado al mismo tiempo, sin establecer divisiones disciplinarias de nada, ¿no? Que eso sería
una perspectiva más transdisciplinaria. No es interdisciplinaria, porque la interdisciplinariedad deja todavía intactas las disciplinas y las pone a dialogar unas con otras, desde sus disciplinas. Esto es transdisciplinario porque no estamos tomando como punto de partida ninguna disciplina, al mismo tiempo que estamos integrándolo todo, ¿no? En lugar de fragmentando. Cuando tú fragmentas, y ese yo creo que es parte de lo que pasa en las ciencias sociales, occidentalizadas, coloniales, es que no te permite entender qué rayos está pasando, porque está todo tan fragmentado y dividido que no logras poner el conjunto de las cosas, ¿no? Sino que todo queda dividido una cosa de la otra, cada cual en su especialidad y en su mundo, sin lograr conectar las cosas. Entonces, parte de lo que trato de hacer en este giro decolonial de la economía política es, vamos a mirar las jerarquías de la economía política sin anclarnos en una visión disciplinaria, sino vamos a mirar qué es lo que ocurre en la realidad del mundo y tratar de entenderlo, ¿no? Y es entenderlo pensando ya en transformarlo. Entonces, aquí está el tema. Aquí volvemos otra vez a la discusión nuevamente de por qué es que yo pongo el tema de la línea del humano como transversal, como el elemento transversal analítico fundamental desde el cual partir y no poner otra línea. Fíjense que cuando pongo esa línea es para dividir la zona de ser y no ser analíticamente, como decíamos estos días. Entonces, si yo voy a analizar la economía política y la división internacional del trabajo, pues yo quiero ver aquí la zona de ser y no ser que ocurre aquí, ¿no? Para ver la articulación de las relaciones de clase, etcétera, en relación a esto. Y yo quiero ver cómo en cada una de las estructuras, sea en la jerarquía estética o de los medios, etcétera, en qué lugar de las dos zonas del mundo es que estamos hablando, ¿no? Que están ocurriendo estos procesos. Están ocurriendo en los dos, pero hay zonas de no ser y zonas de ser ahí operando en cada una de las jerarquías, ¿no? Que si ponemos... Ahora, una vez haces ese ejercicio, luego traes, si vas a estudiar los medios de comunicación, puedes meter ahí la epistemología, la cosmogonía, ¿no? El cristianocentrismo, puedes meter ahí el género, la sexualidad, otros ejes que te permiten entender, bueno, qué pasa con los medios vistos desde esta zona o desde esta otra zona, ¿no? El ejercicio que hacíamos antes, no sé si me siguen, de dividir primero en zona de ser y no ser, para luego mirar la interseccionalidad, el enredo, porque el enredo en una zona no es la misma que en la otra. Por eso es que yo pongo analíticamente, no quiere decir, cuando digo analíticamente no quiere decir que sea lo único, porque estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, que cada una de estas jerarquías tienen un efecto material en la realidad. Cada una son constitutivas. Lo que no puede pasar es que nos olvidemos de la zona de ser y no ser, porque entonces podemos caer otra vez, usando este tipo de esquema, en el problema de aplanar nuevamente el mundo, ¿no? Y perder de vista que cada una de estas jerarquías está operando en todo el sistema mundo, tanto en la zona de ser como no ser, pero cómo se enreda va a ser diferente en una zona que en la otra. Y de ahí que analíticamente lo que estoy planteando es que primero hay que mirar cómo la jerarquía no racial atraviesa todas las relaciones de poder, creando zonas de ser y no ser, y luego empezamos a ver cómo la relación de género, sexualidad, las otras, entonces crean efectos en cada zona. Eso es metodológicamente un poco lo que estoy planteando, porque si no, podemos caer fácilmente en el universalismo abstracto que criticábamos del pensamiento eurocéntrico y perder de vista cómo el enredo, la interseccionalidad opera de maneras diferentes en cada zona. No tiene los mismos efectos sociales ni los mismos efectos de poder. Genera otros efectos y otras situaciones.
Y tiene mucho que ver con los modos de dominación que hablaba antes, ¿no? Cómo los modos de dominación van a ser distintos. Entonces, en lugar de primero atravesar todo por género, o por clase, o por otro eje, yo digo, primero hagámoslo por el tema racial, de zonas de ser y no ser, y luego podemos entonces empezar a ver cómo es que ocurre la interseccionalidad, el enredo entre múltiples jerarquías de poder en las diferentes zonas. Eso es lo que estoy planteando. No estoy negando el análisis de género, no estoy negando el análisis de sexualidad. Es que si empiezas por allá, es muy fácil caer en la visión del feminismo occidental, aplanando la realidad de todas las mujeres, ¿no? Y convirtiendo mujer en un significante de abstracto, ¿no? Una especie de universalismo abstracto. O si empiezas por clase, pasa lo mismo. Puedes atravesar todo esto por clase y lo puedes hacer perfectamente, pero si no has hecho previamente el ejercicio de en qué zona del mundo está ocurriendo el proceso, podemos caer otra vez en el universalismo abstracto del marxismo occidentalizado del proletariado y aplanar, ¿no?, la realidad de todo esto, ¿no? Entonces lo que estoy planteando es vamos primero a cortar, por ejemplo, el tema de género, que yo decía, bueno, aquí por primera vez tienes un patriarcado donde un número de mujeres minoritarias tiene más poder y recursos que la mayoría de los hombres del mundo. Pues eso no lo puedes entender si antes no cruzas el tema racial sobre género y sexualidad. No lo puedes entender. Y el peligro de no hacer eso antes, previamente, es el peligro de caer en el imperialismo queer que criticaban los negros y los árabes en Alemania, que les hablaba más temprano, o caer en el imperialismo feminista occidental, que es aplanar nuevamente, ¿entiendes?, la experiencia de un gay en la zona del ser con la de la zona del no ser, o la experiencia de una mujer en la zona del ser que la del no ser. Y al aplanar eso, volvemos otra vez al eurocentrismo. Por eso es que yo no quise presentar esto antes y quise empezar por allá. Porque esto fácilmente puede tener un giro eurocéntrico, fácilmente, si no tomas en cuenta el fundamento que planteo, fanoniano, ¿no?, de zona de ser y no ser. Poco... por eso es que no haya análisis de género, por favor, no me malinterprete, porque no quiero que se lea esto como que estoy subestimando, estoy sacando... No, al contrario, el análisis de género es fundamental, el análisis de sexualidad es fundamental, el análisis, todas estas jerarquías son fundamentales. Y hay que ver cómo, si tú estás mirando, qué sé yo, la jerarquía epistémica, estás mirando el sistema universitario, tienes que ver cómo opera el patriarcado aquí. Tienes que ver cómo opera el sistema cartesiano aquí como pedagogía. Tienes que ver qué lenguas se están privilegiando aquí. Tienes que ver qué tipo de estética se privilegia ahí. ¿Ves? Cualquier cosa que estés analizando la tienes que cruzar con todo lo demás. No puedes entender nada aislado de lo demás, ¿no? Lo que decíamos antes, nada es reducible a otra cosa, pero nada se puede entender sin las otras cosas. Pero, para que podamos capturar previamente cómo está operando estas jerarquías sexuales, de género y todo eso, y todas las demás, primero tenemos que ver en qué zona del mundo estamos hablando. Porque van a ser muy diferentes en cómo está operando estas mismas jerarquías de poder, que vienen a ser las mismas, lo único que operan con modos de dominación diferentes, dependiendo de qué zona está. No sé si, no tienen que estar de acuerdo. Simplemente, al menos que entiendan qué es lo que estoy diciendo. ¿No? Al menos eso. ¿Qué es lo que estoy planteando?
Y es diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, porque siempre los feministas empezaban por cortar el mundo a través de género. Los marxistas empezaban por cortar el mundo a través de clase. El queer empezaba por cortar el mundo a través de sexualidad, o etcétera, ¿no? Y entonces lo que estoy planteando es, sí, hay que cortar el mundo con todo eso, pero previo a eso, a nivel analítico, tenemos que primero cortar el mundo en términos de la línea del humano. ¿Por qué? Porque los modos de dominación en cada zona, como hablábamos el otro día, usando la perspectiva de Boaventura de Sosa Santos, va a ser diferente. Y por tanto va a tener efectos distintos, modos de vida distintos, experiencias vividas distintas, niveles de pobreza y de riqueza distintos, etcétera. Bueno, y aclaro esto simplemente para que se entienda que yo no es una cosa caprichosa de que es que yo quiero obviar aquí género, sexualidad y todo eso. No, es una cosa de primero poner las cosas en su contexto para evitar reproducir nuevamente los universalismos abstractos que yo estaba criticando el primer día, donde a través de la perspectiva del otro en la zona del ser, desarrollar unas categorías que terminan colonizando la zona del no ser y extrapolándose de una manera que genera una especie de violencia simbólica en la producción de conocimiento e incluso en dar cuenta de qué es lo que se vive en el otro lado, que no se vive lo mismo. Allá se vive otra cosa, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Entonces, el otro asunto que yo quería discutir era, entonces, si esta es la situación, ¿cuál sería los modos de clasificación social que vamos a usar? Porque si ya no podemos entender lo económico, oye esa palabra, lo económico, como si fuera un espacio allí autónomo, ¿no? Ya eso no existe. ¿No? Lo que existe es un enredo de jerarquías de poder en el cual lo llamado económico, entre comillas, está ya cruzado y atravesado por todas estas otras cosas, ¿no? Entonces ya no es lo económico. Si ese es el caso, entonces la clasificación social, el viejo análisis de clase, que era lo que se hacía para hacer la clasificación social, el análisis de clase se nos queda corto. Ya no podemos usar el viejo análisis de clase porque nos remite nuevamente a los mismos problemas que estoy tratando de criticar aquí. Entonces tenemos que tener un análisis de clasificación social distinto, que sea interseccional. Entonces, si miramos, tenemos aquí hombres occidentales heterosexuales capitalistas, mujeres occidentales heterosexuales capitalistas, hombres occidentales homosexuales capitalistas, mujeres occidentales lesbianas capitalistas, hombres occidentales heterosexuales clase media. Estoy haciendo aquí una cosa bastante simplificada porque cada una de estas cosas se podrían dividir aún más. Y si metemos el tema espiritual, cristiano, no cristiano y todo eso, estamos aquí la tarde entera. Pero para darles una idea, ¿no? Mujeres occidentales heterosexuales clase media, hombres occidentales homosexuales clase media, que aquí hay profesionales, hay empleados de la burocracia del Estado, hay lo que se llama la clase media entre comillas, ¿no? Lo estoy apretando ahí con ese término tan terrible como clase media. Mujeres occidentales lesbianas, clase media, cristiana. Le puedo meter a todo esto cristiano, ¿no? Podemos ponerle hombres occidentales heterosexuales trabajadores, mujeres occidentales heterosexuales trabajadoras, hombres occidentales homosexuales trabajadores, mujeres occidentales lesbianas trabajadoras.
Ahí, esto es un enredo. Ahí empezamos a enredar. La clasificación social ya no es burgués, pequeña burguesía, proletariado, campesino y no sé qué. Se complica todo esto, ¿no? Porque empezamos a ver cómo la clasificación social y las jerarquías de poder se informan y se constituyen ya no solamente por clase, sino también por temas de género, temas de raza, temas de sexualidad, temas de espiritualidad. Entonces tenemos aquí hombres occidentalizados, fíjense que no dije occidental, occidentalizado. No sé si me entienden la diferencia. Los occidentales que están aquí, que son clasificados como los occidentales del norte, ¿no? Pero aquí están los occidentalizados en el sur. Entonces tiene hombres occidentalizados heterosexuales capitalistas, mujeres occidentalizadas heterosexuales capitalistas, hombres occidentalizados homosexuales capitalistas, mujeres occidentalizadas lesbianas capitalistas, hombres occidentalizados heterosexuales clase media y así por el estilo, hombres occidentalizados heterosexuales trabajadores, mujeres occidentalizadas lesbianas trabajadoras. O sea, intrasexuales, transexuales. por ahí podemos seguir, porque si metes lo transexual y metes todo eso, entonces hay que añadir otras capas más abajo en cada una, porque ya el transexual pasa a otro plano en relación a estos que están acá, estaría más por debajo todavía, ¿no? Y si además de ser transexual es budista y no es cristiano, entonces va más para abajo todavía, ¿no? Entonces, acá tenemos, y esto acá también lo estoy simplificando porque fíjense, aquí trabajador, fíjate, aquí trabajador, en la categoría trabajador, oye, hay un montón de trabajo, lo que decía la compañera, hay un montón de formas de trabajo ahí, que no son solamente las asalariadas. Estoy hablando de la gente que está en la posición más baja y toda su multiplicidad de formas, desde economía informal hasta el campesino, el asalariado en una industria, el asalariado en la capa baja de los empleados gubernamentales, etcétera, ¿no? Ahí hay una gama que por ahí podemos seguir también, ¿entiendes? Y si le metemos aquí el no cristiano, no, el musulmán, el budista, el no sé qué, sigue por ir para abajo. Siguen bajando. Habría que añadir más escalafones, porque todo eso marca cómo se distribuye la riqueza en el mundo. Ese es el asunto. Que la riqueza en el mundo no está marcada simplemente por cómo tú estás marcado en términos de clase. Es que se distribuye también a partir de cómo tú estás marcado en términos de sexualidad, de género, de espiritualidad, de muchas otras cosas, de raza. Entonces, aquí estos son todos capitalistas occidentales, pero va a haber una jerarquización al interior de esa categoría. ¿Me sigue? Lo mismo aquí, estos son, qué sé yo, trabajadores occidentalizados, ¿no? Pero ahí hay unas jerarquizaciones al interior de eso, que tiene que ver con temas de género, de sexualidad, de raza, de espiritualidad, de muchas cosas, que puede seguir por ir para abajo. Y aquí tiene hombres no occidentales, heterosexuales trabajadores, mujeres no occidentales, heterosexuales trabajadoras, hombres no occidentales, homosexuales trabajadores, mujeres no occidentales, lesbianas trabajadoras. Cuando digo no occidental, recuerden que estoy hablando no de un color, no de una cultura, no, es una posicionalidad en relaciones de la jerarquía no racial global. Es una posicionalidad. Porque yo pondría aquí las élites negras de color de piel occidentalizadas de África, están aquí. ¿Me sigue?
Lo que determina la cosa es cómo se está construyendo la noción de occidental no occidental en diferentes espacios geopolíticos del mundo de acuerdo a historias coloniales locales, que va a ser muy diverso. Cómo los británicos colonizaron en África, cómo colonizaron acá los españoles, ahí hay una diversidad de formas e incluso de categorías, de cómo se construyen estas categorías raciales. Y ya cuando acaba el colonialismo, la colonialidad sigue, pero con nuevas articulaciones, donde ahora las élites occidentalizadas del hindúes hegemonizan el poder en la India frente a los tamil, a los sikh, a los musulmanes, etc. Y son las élites occidentalizadas en ese espacio. Aunque esa misma persona quizás viaja a Londres y las élites de Londres no lo vean como un occidental. Lo ven como un no occidental y lo bajan para acá. Pero allá en la India, ellos ocuparon la posicionalidad del occidental una vez los británicos salieron de allí. Y lo mismo con las élites africanas. Entonces yo pondría aquí esas élites occidentalizadas del tercer mundo, que son de muchos colores, muchas religiones y muchas, ¿no?, que entrarían aquí. Aquí. Por eso tenía que explicar desde el principio qué significa racismo. Porque si tú entiendes racismo de una manera reduccionista, como que el racismo es color, te perdiste. ¿Entiendes? Porque ¿cómo es posible que tú digas que un africano negro pueda ser una élite occidentalizada en África? ¿De qué tú me hablas? ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que un hindú sea occidentalizado, parte de ese mundo occidental, sea el occidental en la India? No, ya esos no son occidentales, son hindúes. Pues no, en este sistema mundo, como es occidentalocéntrico, ¿no?, cuando acaba el colonialismo, siguió la colonialidad. Todas estas jerarquías continuaron en el presente y lo que hicieron fue que constituyeron los nuevos estados independientes de la periferia del mundo. Una vez terminó el colonialismo, los atravesaron con las lógicas de esta civilización, reproduciendo otra vez el mismo paquete. Porque esto es un paquete de relaciones de poder. Esta civilización opera así. Entonces, acá están los sectores. Si ustedes se fijan, aquí está por lo menos el 75-80% de la humanidad. Aquí. El 75-80% de la humanidad, de los seres humanos en este planeta, en esta civilización, están aquí. Y reciben, son el 80% de la población del mundo y reciben el 20% de la riqueza del mundo. Cuando se habla de que Brasil es el país más desigual del mundo, a base del Gini, ¿el qué? El coeficiente de Gini, muchas gracias. No me acordaba cómo se decía en español, pero se dice igual. El coeficiente de Gini. La gente piensa pobres y ricos. Pero no, váyase a Brasil y usted va a ver que no son pobres y ricos, son blancos y negros. O blancos y no blancos. Así es como está dividido el Gini allí. Pero el reduccionismo de clase es más poderoso y te dicen, no, son pobres y ricos y pobres, y nada más. Aquí no pasa nada, todos somos brasileros, aquí no hay racismo, aquí hay una democracia racial, aquí todos estamos mezclados, no sé qué. ¿No? Pero usted se va a una favela y ahí están todos los no blancos. Y usted se va para el otro lado y ahí están los blancos. En la construcción de blancura de ese espacio, que no es la misma que la de los Estados Unidos o el otro lugar. Porque la construcción de blancura de Brasil es más democrática, incluye un poco más de gente que si ese mismo blanco se va a los Estados Unidos, a lo mejor no lo ven como un blanco. Porque las construcciones de cómo estas categorías se construyen, nuevamente tienes que ir a la historia local colonial de cada lugar para entender cómo estas cosas operan. Lo que no puedes decir, por ejemplo, Huria Butelja
que es una de las líderes de los indígenas de la República, de origen árabe, musulmán, argelina, en Francia, fenotípicamente en Brasil pudiera pasar por una blanca brasileira. De hecho, yo tengo un amigo francés argelino que me dijo, oye, la primera vez que me sentí blanco fue cuando visité Brasil. Todo el mundo me miraba como si yo fuera francés. Y es francés, nacido y criado con pasaporte, pero en Francia nadie lo ve como francés. Pero se va a Brasil y en las categorías raciales de Brasil él pasa como blanco. Pero en Francia no pasa como blanco. Eso es para mostrarte cómo cada espacio tiene su historia colonial y sus construcciones de categorías raciales, ¿no? Entonces, si aquí está el 80% de la humanidad, que recibe el 20% de la riqueza del mundo, y acá está el, qué sé yo, 25, 30 o 20% de la humanidad, recibiendo el 80% de la riqueza del mundo, pues te das cuenta de que estamos hablando de un sistema, una civilización que está montada sobre una grave desigualdad, pero que esa desigualdad no es únicamente de clase. Sino que articula una multiplicidad de relaciones de poder de manera enredada y compleja, y ya la clasificación social que hacíamos antes, los que éramos marxistas en algún momento de nuestras vidas, se nos queda corta para entender la complejidad de esto. Entonces, lo que tenemos aquí, fíjense que cuando digo no occidental, en este 75-80% de la humanidad, estoy incluyendo también zonas de no ser dentro del primer mundo. Yo no estoy incluyendo las zonas de Mississippi, Arkansas, los guetos de Los Ángeles, etcétera, aquí. Porque en esa zona, esa gente está acá. Y tampoco estoy incluyendo aquí, como los no occidentales, élites occidentalizadas o trabajadores occidentalizados en el tercer mundo. O sea que esto no es, no quiero que me lo lean como que este es el norte y este es el sur. No es geográfico, es una posicionalidad en relaciones de poder, y aquí hay un sur dentro del norte y un norte dentro del sur, ¿no? Y por tanto, esto es el norte global y este es el sur global. Cuando digo sur global, incluye el sur dentro del norte. Y cuando digo norte global, incluye el norte dentro del sur. Entonces, ahora miremos esto. Estas mujeres de acá, la mujer occidental heterosexual capitalista, o la mujer occidental heterosexual de clase media, o la mujer occidental heterosexual trabajadora, o la mujer occidental lesbiana capitalista, o la mujer occidental lesbiana clase media, o la mujer occidental lesbiana clase trabajadora. Y aquí vienen los debates feroces, ¿no?, dentro de la izquierda, el feminismo y todo eso. Pues entonces, esas mujeres de acá le van a decir a estas de aquí, a esta mujer no occidental heterosexual trabajadora, o esta mujer no occidental lesbiana trabajadora, que su enemigo es este hombre que tiene aquí al lado. Y que la lucha de ellas debería ser enfocada contra esa gente. No sé si ahora gráficamente se entiende mejor lo que estoy tratando de decir. Este es el debate con las feministas negras y blancas en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Brasil. El gran debate es ese, donde Angela Davis le dice, oye, un momento, yo no puedo hacer de este hombre mi enemigo, pues este tipo está jodido.
Este hombre está jodido, yo tengo conflicto con ese hombre. En ciertos momentos puede ser hasta antagónico el conflicto, pero políticamente, estoy hablando de dos dimensiones, políticamente no puede ser mi enemigo, porque el grueso de la riqueza social del mundo se está acumulando acá. Y si tú me dices eso, me vas a invisibilizar el efecto de este poder sobre todo este mundo acá. Y la respuesta que da Angela Davis es, mira, o que da la feminista chicana o las feministas islámicas, etcétera, es, mira, este hombre está jodido, tengo contradicciones porque son machistas o porque son homofóbicos, y vamos a debatir con estos hombres, pero no puedo hacer un proyecto político montado sobre la lucha contra estos hombres, porque ahí confundo las relaciones políticas de poder y confundo hacia dónde debe estar enfocada la lucha. No, y además se joden más las familias, esas mujeres con hijos, etcétera, se acaba de desarticular ese mundo, porque es lo único que queda en la zona del no ser, ¿no? Como institución, al meter a encarcelar en masa a estos hombres, ¿no?